Buenas noches. En este canal tenemos historias como las que contaremos a continuación, pero también relatos cortos, experiencias de suscriptores y recopilaciones. Estrenamos videos cada domingo, martes y jueves por la tarde. Fin del anuncio. Ahora sí, que venga la oscuridad. Eran apenas las 7 de la noche, las nubes en el cielo estaban pintadas de rojo y el horizonte se veía muy claro. Para el pueblo ese había sido un buen día. El anuncio de la feria llegó semanas antes, la emoción y las ganas de salir a divertirse fueron creciendo mientras más se acercaba el día. El sábado a las 9 de la noche sería la primera corrida. Los puestos y los juegos se habían instalado un día antes, pero no fue sino hasta el sábado, cuando la feria se llenó con toda la gente de la localidad. 1990. La tira de focos que se extendían de poste a poste justo habían sido encendidos y los juegos mecánicos prendieron sus luces. Por doquier había lámparas y reflectores, por lo que nadie se dio cuenta cuando se hizo de noche. La música en las bocinas sonaba fuerte, había gritos, risas, anuncios de las corridas y los espectáculos. Tanta algarabía era extraña para ese lugar y sus pobladores. Entre todos los juegos se encontraba una caja de remolque que había sido transformada en una casa de los sustos. En una pequeña mansión móvil que viajaba en 2 ruedas, jalada por una camioneta. Tú las conoces, las has visto en las ferias de pueblo o de la colonia. En su interior hay decoración exagerada, máscaras, bocinas con gritos o risas diabólicas. Nada que pueda asustar a un niño de 10 años. Aún así, esa noche, la casa de los espantos tenía una fila larga para entrar. Afuera del remolque, una mujer vendía boletos. Su esposo, a un lado, terminaba de mover de lugar un par de letreros. En un momento, se escuchó un golpe fuerte en una de las paredes del remolque. La caja se tambaleó un poco y las maderas sobre las que se apoyaba la base crujieron. El golpe se repitió segundos después. Esta vez era más fuerte. Un par de jóvenes que se encontraban dentro bajaron por las escaleras de la salida y se echaron a correr hacia un baldío donde estacionaron las camionetas y los camiones. La mujer que vendía los boletos detuvo la fila. Mientras tanto, su esposo pasó del otro lado de la mesa. Caminó hacia la entrada del remolque y entró. Una tira de cabello sintético que colgaba del techo acarició la frente de aquel hombre. Los golpes no cesaban. Todos en la fila aguardaban en silencio, esperando a que algo sucediera. De pronto, el golpe se convirtió en 2 golpes. Al mismo tiempo, 2 personas azotaban la pared del remolque desde adentro. La caja se mecía con fuerza. Las llantas se tallaban contra el suelo árido y poco a poco empezó a levantarse el polvo. Los segundos corrían y no era claro para ninguno de los presentes qué era lo que estaba sucediendo al interior de la casa de los sustos. La dueña tuvo que levantarse para inspeccionar ella misma. Adentro estaba su esposo y debería estar su hijo, que era quien se ponía el disfraz para asustar a los visitantes. Al dar un paso al interior, la mujer buscó entre los pedazos de tela y las falsas telarañas que colgaban del techo. Vio algo, y entonces dio un grito que solo escucharon los que estaban al inicio de la fila. El ruido de toda la feria silenciaba sus súplicas. Ni siquiera los fuertes golpes que recibía el remolque se escuchaban más allá del carrusel.
Un muchacho salió de la fila y siguió los pasos de los últimos que habían ingresado a la atracción de terror. Encontraron al padre y al hijo estrellando su cabeza contra la pared metálica. Las narices sangraban, pero con las luces negras que había en el techo, solo se veían brillantes manchas púrpuras en sus ropas. Los sacaron con ayuda de varias personas. Cuando los acostaron en el polvoriento suelo, ya estaban desmayados. Tenían la nariz y la frente destrozadas, el rostro y la ropa bañada en sangre. Por ningún lado se veía la causa. Habían azotado sus cabezas contra la pared por voluntad propia, o al menos eso era lo que parecía. La señora encontró la manera de llevarlos a que les dieran atención médica. Tendrían que salir del pueblo para encontrar un hospital de urgencias abierto. Apresuradamente se cerraron las puertas del remolque, se guardaron las mesas, se apagaron las luces, pero solo de esa atracción. Después de que se fueron las personas heridas, la fiesta siguió hasta la medianoche. Luego de ese incidente, el remolque de la Casa de los Espantos quedó fuera de servicio. Nunca se supo más de esa familia y jamás volvieron ni por sus cosas. La feria estaba programada para durar solo 2 semanas, pero han pasado 12 años y la feria sigue ahí. Solo que ahora está abandonada. Esa gente que iba de pueblo en pueblo con la feria a cuestas no vivía en ningún lado. Comían, dormían y trabajaban a bordo de los camiones y las atracciones. También iban en la caravana, camionetas con puestos de comida, hornos de pan, mesas para jugar la lotería, las botellas y los aros. La tabla donde se colocan los globos que reventarían los dardos. Era jueves por la noche cuando abandonaron el penúltimo lugar donde se instalaría la feria. Por lo largo de una desolada carretera se hicieron camino hacia el interior de la noche. A las 9 de la noche, don Genaro empezó a sentirse mal. Venía manejando la camioneta que guiaba la caravana. Se detuvieron un rato a estirar las piernas y para que el señor se recostara en la caja de su vehículo. El señor Genaro era el dueño de la feria. La larga fila de vehículos cargados con todo tipo de estructuras metálicas y tablones de madera se fue deteniendo gradualmente. En el cielo no había luz, pero sí muchas nubes. Aún así los faros de los vehículos iluminaban bien la carretera. Al frente de la caravana se juntaron varios hombres y mujeres para discutir la situación, para enterarse del motivo de la escala. Del lado derecho de las camionetas había un extenso y silencioso pastizal, solo que la oscuridad de la noche no dejaba ver nada. Parecía que estaban al borde del vacío. Lo cierto es que había una barranca pequeña. Unas cuantas rocas habían sido acomodadas en la orilla para contener, de alguna manera, un impacto, ya que ese tramo tenía bastantes curvas cerradas. A punto estaban de abordar cuando desde los últimos lugares de la fila de vehículos se escucharon gritos. Un par de luces a un lado de la carretera comenzaron a moverse, indicando que una de las camionetas había arrancado. Era lo contrario, el freno de mano se soltó y el vehículo se fue de reversa, golpeó a la última camioneta y cayó a una zanja. No pudieron hacer nada para detenerla, agarró un buen impulso por la bajada. Volvieron en grupo al final de la línea para ver de qué manera podían ayudar.
Hubo bastante confusión por un tiempo, principalmente porque estaban ocurriendo muchas cosas simultáneamente. En la primera camioneta, don Genaro estaba sufriendo un incremento repentino de temperatura. Delirando por la fiebre, comenzó a gritar improperios. Se arrancó las ropas pidiendo que le aventaran cubetas de agua, porque según él, estaba bañado en sangre. Sus alucinaciones perturbaron a los presentes. La mirada que tenía el señor en los ojos era de verdadera angustia y miedo. A las 11 de la noche, varados a mitad de la nada, con un enfermo delirante y un vehículo atorado en una zanja, supieron que los problemas apenas comenzaban. No podían perder más tiempo, tenían las horas contadas para llegar al siguiente pueblo. Un día sin instalarse era un día completo sin sueldo. Las familias a bordo de todas las camionetas no podían permitirse tal despilfarro. Los últimos 3 vehículos se quedaron para rescatar la camioneta de la zanja. Tenían cuerdas, ganchos e ingenio. Solo les hacía falta concentrar fuerza para sacarla del agujero. La caravana se fue y los dejó abandonados a mitad de la oscura nada. A las 3 de la mañana, don Genaro aspiró aire, mucho aire, llenó sus pulmones y luego sostuvo la respiración. Sus músculos se tensaron hasta que pareció que algo se reventó dentro de él. El dueño de la feria había dado su último respiro. Su hijo al frente detuvo nuevamente la caravana. Había decidido dar la vuelta para regresar sobre la carretera. No le dijo a nadie la razón que lo obligaba a separarse del grupo, pero sí dejó a un encargado y dijo que su padre había dado la instrucción de que continuaran para instalar la feria en el lugar planeado. No se atrevió a decir que su padre había fallecido en la parte trasera de la camioneta, porque eso suponía desgracias para los demás. Supersticiones que tiene la gente que trabaja en las ferias. Por lo largo de unas cuantas horas sobre el mismo camino, pero en dirección contraria, se quedó atento para el momento en que se encontrara con los compañeros que habían dejado atascados en la zanja. Eso no sucedió hasta que llegó precisamente a la zanja. Ahí vio los vehículos. En esa parte de la carretera ya solo quedaban las camionetas. Estaban vacías, no había personas a su alrededor. Todas las ventanas estaban abiertas y las llaves de uno de los vehículos yacían tiradas sobre el pavimento. El hijo de don Genaro viajaba solo, con el cadáver del señor en la caja trasera. Se detuvo y se bajó del carro. En el horizonte el sol ya se estaba asomando y el fresco aire de la mañana sacudía los pastos crecidos. De sus compañeros no quedaba ninguno. De pronto oyó un golpe en la carrocería de alguna de las camionetas. Volteó en todas direcciones hasta que lo volvió a escuchar. Venía de la caja trasera de su camioneta, donde estaba tendido el cuerpo de su padre. La caravana llegó al pueblo a las 8 de la mañana. El grupo de gente tenía la panza vacía, pero aún así se pusieron a instalar puestos, juegos, remolques, mesas, iluminación, bocinas y a buscar de dónde jalar la luz. A las 6 de la tarde encendieron la música. La gente del pueblo miraba desde lejos la feria. Unos cuantos niños ya daban vuelta en el carrusel. Para llamar más la atención y crecer la expectativa, un coche con bocina se fue a recorrer las calles de la localidad. Anunciaron sobre todo las corridas que habría el sábado y el domingo. La plazoleta que les rentaron tenía una pequeña plaza de toros que era el platillo principal de la noche. No llevaban toros, en unas camionetas traían unas vaquillas que las harían
Tratarían de montar y harían varios números a lo largo de la noche y la madrugada. Pero qué sorpresa, una hora antes de la corrida del sábado, encontraron a ambos animales muertos. Estaban tirados en medio de sendos charcos de sangre y con una profunda rajada en el cuello. Por obvias razones, se suspendió el espectáculo. La noticia enfrió los ánimos y a las 12 de la noche ya no quedaba casi nadie en la feria. A eso se refieren cuando dicen que una desgracia en el camino es solo como la primera pieza de dominó que cae y que eventualmente tumbará a todas las que están tras de ella. Don Sebastián venía con la caravana. Era un señor ya mayor. Su único trabajo era velar la feria. Algunos dormían en sus locales, pero la mayoría descansaba dentro de las cajas de sus camionetas. Cuando la última persona se fue a dormir, don Sebastián escuchó niños jugando en la explanada de la feria. A lo lejos estaba un baldío donde habían estacionado los vehículos e instalado el campamento. Ellos esperaban que no sucediera nada. Tenían el optimismo suficiente como para dejar vigilando a un hombre que no se veía muy apto para defender o contraatacar. Las risas de los pequeños condujeron a don Sebastián al fondo del terreno, donde la feria colindaba con una escuela abandonada, en ruinas. El señor cayó en la trampa, porque no eran niños lo que había en la explanada. Eran espantosas sombras que lo llevaron a donde querían que él estuviera. Querían mostrarle algo. En una silla y alumbrado por la luz de 7 veladoras estaba el cadáver de don Genaro. Su cuerpo se veía en muy mal estado. Estaba sujetado con alambres del cuello, de los brazos y extrañamente de las piernas. Los primeros servirían para mantener el cuerpo fijo a la pared, pero los últimos para que no se levantara. Don Sebastián no reaccionó con espanto. Su corazón le latía rápido, pero estaba anonadado. No creía lo que veían sus ojos. El cuerpo del señor estaba bañado de sangre. La sangre estaba fresca y definitivamente no era suya. Bastaron unos segundos para que el velador se diera cuenta de que las espesas gotas rojas caían de más alto. Entre lo poco que se podía ver a esa hora, distinguió el bulto. Había un animal muerto clavado en lo alto de la pared en ruinas. Era una de las 2 vaquillas que habían sido sacrificadas horas atrás. Lo cierto es que don Sebastián se había quedado dormido un rato, pero en ese rato era imposible colocar tan siniestra escena sin hacer ruido, sin hacerse notar o llamar la atención. Cuando el señor decidió que era momento de avisarle a alguien, caminó apresurado hacia el campamento. Le pegó a las camionetas para despertar y alertar. Salieron varios, adormilados, confundidos. Por instinto llevaron armas para defenderse. Cuando llegaron al límite de la feria con la escuela, encontraron casi todo: las velas, la sangre, la silla, los alambres, el animal clavado en el muro mostrando una contorsión insólita. Lo único que ya no estaba era el cuerpo en descomposición del dueño de la feria. Aún era de madrugada, por lo que los alrededores estaban constituidos enteramente de sombras y reflejos. En los días subsecuentes pasó una tragedia en cada familia. Los hornos de pan explotaron a la hora en que más gente había en la feria el día domingo. Hubo un extraño incidente con los dardos del puesto de globos, y así,
incontables accidentes que fueron mermando los ánimos, haciendo que fueran desertando los puestos. Había algo de sobrenatural en todo eso, pero la chica que nos contó la historia era una de las personas que viajaban de pueblo en pueblo con la feria. Ella está segura de que alguien lo hizo, pero la justificación inicial es esa que todos tenían en mente. Una sola tragedia tiró todo el castillo de cartas. Una pareja de hermanas se quedó a vivir en el pueblo. Otros se fueron huyendo de la plaza, dejando sus cosas, sus pertenencias. Unos quemaron sus puestos, las máquinas, los juegos, abandonaron los vehículos descompuestos, no tenían cómo ni con qué arreglarlos, ni para qué llevarse las cosas. No era para menos, varios perdieron la vida, otros sufrieron heridas, quemaduras. A vista de todos, le había caído una maldición a la feria. Durante mucho tiempo, el lugar ni siquiera recibía visitantes del pueblo. El simple hecho de tener la plaza llena de juegos y puestos era un monumento a la desgracia. La feria se echó a perder bajo la intemperie por 15 años. Hemos terminado de contar la historia que Lilia vio con sus propios ojos, que vivió de inicio a fin. La muchacha, meses después, buscó un lugar para quedarse a vivir junto con su hermana en ese pueblo. De las demás personas, no volvió a saber nunca. Se fueron, se murieron, desaparecieron. La historia que se cuenta en estos días es que el hijo de don Genaro fue la única persona que no sufrió una desgracia. El hombre ahora vive su madurez en una gran casa, tiene una gran fortuna. La gente del pueblo dice que sacrificó toda la feria y a sus familias para obtener poder y solvencia. Sin embargo, él no pudo haberlo hecho solo. Necesitaba la ayuda de alguien, de alguna clase de demonio, de una poderosa fuerza oscura. De lo contrario, ningún sentido tendría hablar de un pacto. Lo cierto es que ya nadie va para el baldío donde murió la feria. Después de 15 años terminó por disolverse y desintegrarse lo que algún día llegó al pueblo en medio de un alboroto, de luces y de canciones. Ese lugar está maldito, lo saben estas generaciones, lo sabes tú. Ahora es parte de la historia del pueblo. Dicen que de noche se sigue viendo a don Genaro caminar entre las ruinas, dar vueltas en círculo alrededor de la feria. Fue la única persona que jamás se pudo ir. Mandamos un saludo a Lilia, le pedimos que nos escuchara, esperamos que le guste la manera en que contamos su historia. Ella no llegó a nosotros, uno de nuestros cazadores de historias llegó a ella. También mandamos un saludo a todas y a todos los que conforman la comunidad de Alguien te observa en la oscuridad. Espero tengas una noche interesante. Recuerda, pon atención a tus alrededores. Una historia podría estar sucediendo a tus espaldas. Nos escuchamos el próximo domingo. Alguien te observa en la oscuridad.